Démosle la bienvenida al senador Tashlin Arthur. Hola a todos. Hola. Guárdalo para el final, ¿sí? Soy Al Franken. Soy Al Franken de Minnesota. Senador y experto renombrado mundialmente en los egoístas mundiales. Rush Limbaugh, Bill O'Reilly y ahora Donald Trump. Ahora, en cuanto a los derechistas, bueno, yo tengo un doctorado en los estudios de megalomanía de la Universidad Trump. Claro, tuve que vaciar mis ahorros 401k y hacer una hipoteca inversa para pagar la matrícula, pero el señor Trump o algunas personas que dijeron haberlo conocido una vez me convencieron de que valía la pena. Francamente, como egresado de la Universidad Trump, creo que estamos calculando mal Donald Trump. Claro, ha estafado mucha gente, pero ¿sabían ustedes que la Universidad Trump, su escuela de estafa, es número 2 en el país? Justo detrás de la Universidad Bernie Madoff. Esto no es un pequeño logro y la Universidad Trump es más de solamente defraudar a la gente. Confíen en mí, se les va a defraudar, pero se trata de aprender directamente de expertos de éxito como Scott Baio, Mike Tyson y claro, una imagen de cartón tamaño humano de Donald Trump. No sería Trump University sin ser la facultad de negocios. El programa de quiebra se conoce por la comunidad de inversión por su creatividad. La bancarrota 101, cómo dejar a los socios con todas las cuentas. Lo enseña el hombre de cartón mismo. El orgullo de la Universidad Trump, claro, es su biblioteca. Está ubicado en una repisa, en un closet en el tercer piso de ese torre Trump. Todos los libros mejores vendidos del señor Trump se venden a una tarifa especial. Es 10% más alto que el precio del por menor. Claramente, el enorme éxito de Donald Trump como hombre de negocios lo califica para ser presidente. Yo tengo unos bistecs deliciosos para venderles si ustedes creen eso. Bistec Trump. Con toda seriedad, yo creo que en vez de votar por alguien que nunca ha hecho nada para más nadie aparte de él mismo, a lo mejor vamos con una candidata que se ha dedicado toda la vida trabajando para lograr cosas importantes para el pueblo estadounidense. He conocido a Hillary por casi un cuarto de siglo. Nunca he conocido a alguien más inteligente, más fuerte o más lista para guiarnos hacia adelante. Estoy orgulloso de llamarle a Hillary Clinton como mi amiga y anhelo llamarle a ella señora presidenta.
Ahora, nos va a tocar pasarlo muy bien esta semana, divertirnos esta semana, pero cuando nos despertamos el viernes por la mañana, solo quedarán 102 días hasta la elección. Y lo que ustedes, sí, todos ustedes, lo que ustedes hacen en esos 102 días podría determinar quién gana. Y lo quiero decir en serio. Yo gané mi primera carrera para el Senado por 312 votos. Esa es mi delegación de Minnesota. Hay gente ahí que se comunicaron con más de 312 personas ellos mismos y yo no estaría aquí. La razón que me encuentro aquí es porque cada uno de ellos personalmente es que estoy aquí presente dando este discurso y no al espejo de mi baño. Mi amigo Paul Wellstone mi amigo Paul Wellstone decía que el futuro pertenece a los que son apasionados y trabajan esmeradamente. Esta semana se trata de pasión, pero el viernes por la mañana se trata del trabajo. El trabajo esmerado. Ahora, muchos de ustedes tienen trabajos, tienen empleo, tienen familias. No hay que hacerles caso. Les voy a decir algo. A los niños les encanta cuando sus padres se ausentan del hogar. Les encanta. Y les voy a decir otra cosa. Un niño de 8 años sabe cómo usar un microondas. Y les voy a decir otra cosa. Un niño de 8 años puede enseñarle a un niño de 4 años usar un microondas. Es un hecho científico. No se preocupen de sus niños, van a estar bien. Ustedes tienen trabajo que hacer. Hay que llamar por teléfono, tocar las puertas y decirles, Al Franken les mandó. Muchas gracias. Vayan.